En Juan 10:35 leemos, hermanos: si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ya citamos este versículo anteriormente para hablar de la infalibilidad, pero estas palabras de nuestro Señor también se refieren a la preservación y a la canonización. La preservación, porque Dios no permitiría que se perdiera su palabra, que se corrompiera, que perdiera su calidad de inspirada, de autoritativa. Y por supuesto todo eso tiene mucho que ver con la canonización o canonicidad. El proceso de canonicidad tiene su base en esta doctrina de que Dios prometió que su palabra no solamente iba a ser inspirada, sino que no podría ser quebrantada, que se iba a preservar y que iba a conservar su infalibilidad. De ahí que tenemos que entender que el proceso de canonicidad fue un proceso supervisado por Dios. Pero antes de introducirnos más al tema, vamos a Dios en oración. Bendito Padre Celestial, gracias que nos concedes llegar a esta última clase de nuestro estudio de teología sistemática 1 de prolegómenos y bibliología. Abre, Señor, nuestro entendimiento, danos de tu sabiduría para entender, captar y utilizar las herramientas que hemos adquirido en nuestro ministerio para fortalecer nuestra fe y la de otros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Como dije en mi introducción, Dios prometió preservar su palabra. Esto es fundamental. Y a riesgo de sonar repetitivo, Dios no nos prometería una palabra inspirada que luego Él no pudiera preservar. ¿Para qué inspirar algo si Él no podría conservarlo con ese mismo carácter de integridad y de incontaminación y de infalibilidad? El proceso de canonicidad es garantizado por este fundamento, este pilar de nuestra fe, de la inspiración y de la preservación. Entonces esto es fundamental, hermanos. Dios es el agente principal de la preservación. Y tengo que decir esto desde el principio de entrar a estudiar este tema, porque aún en la literatura cristiana, especialmente por los protestantes, y les recuerdo que los bautistas no somos protestantes, existe la noción de que fue la Iglesia Católica Romana la que nos dio el canon de las Escrituras. Pero hay muchos problemas con eso. Primero, porque Dios utilizaría una agencia humana ya plagada desde el siglo III y IV, ya plagada con errores doctrinales, con desviación hacia la santa palabra de Dios. En realidad, esta afirmación ha sido empujada por la fuerza, por la Iglesia Católica misma. Como vamos a ver aquí, la Iglesia Católica no dio un
una declaración oficial de canonicidad, sino hasta el Concilio de Trento en 1545. Y claro, la tratan de sustentar con otros concilios, pero ellos quieren asumir este reconocimiento de autoridad para autenticar la iglesia misma. Pero recuerden, hermanos, que la palabra de Dios permanece en los cielos eternamente y volverá cuando pasen todas estas eras por las que estamos viendo, estas dispensaciones, volverá otra vez la palabra de Dios a seguir estando firme, incontaminada, inmarcesible en los cielos. De manera que cuando ustedes lean en los libros de historia y aún en libros de teología de que fue la iglesia o los concilios de la iglesia los que determinaron o fijaron el canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, debemos entender que esto tiene un trasfondo fuertemente católico, que no solamente nosotros nos sustentamos, sino que la Biblia no lo sustenta. Y vamos a ver algunas bases para eso. Por ejemplo, existe el rumor, y le digo rumor porque no tiene el fundamento sólido, entre los protestantes y católicos, y por supuesto muchos teólogos liberales, que no le dan crédito a los autores del Antiguo Testamento de haber sido ellos quienes no solamente escribieron los escritos que llevan su nombre, sino que incluso los liberales creen que fueron otros quienes lo escribieron mucho después de que realmente los libros fueron escritos, pero que le asignaron ciertos nombres de respeto como Daniel y Isaías y otros, para darle autenticidad y para que la gente recibiera sus escritos. Todo esto corresponde a la crítica alta, que no vamos a estudiar aquí en detalle en esta ocasión. Cuando ustedes estudien Introducción al Antiguo Testamento, si no es que lo estudiaron ya, ahí se tocan estos temas de la crítica alta, de quiénes realmente fueron los autores de los libros de la Biblia y sus fechas, su composición, su inspiración y todo eso. Pero dicen estos teólogos liberales y protestantes influenciados por la iglesia madre de donde ellos salieron, de que fue el concilio de Jamnia o Jamnia del 90 después de Cristo la que fijó el canon del Antiguo Testamento. Y esto tiene serios problemas, como vamos a ver hoy. Y que el canon del Nuevo Testamento fue fijado primero por el concilio de Anastasio del 367 después de Cristo y finalmente el del concilio de Cartago del 397 después de Cristo. Pero debemos de puntualizar, digo otra vez, que el canon fue fijado por el pueblo de Dios, por Dios mismo, pero ratificado por el pueblo de Dios mismo. Y cuando digo esto me refiero a que en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era el pueblo hebreo, el pueblo judío, sus profetas, empezando con Moisés y terminando con Malaquías. Estos hombres de Dios, judíos de sangre, pertenecientes al pueblo de Dios, y todos los que escribieron, entre ellos, cronológicamente, y los que recibieron sus escritos, los recibieron con esa reverencia, con ese reconocimiento de origen divino y de autoridad divina. Pero no fue ningún concilio, no le podemos atribuir a ningún concilio eso. Y en el caso del Nuevo Testamento es la iglesia del Señor Jesucristo, el pueblo de Dios, a través de sus apóstoles, a través de todo lo que nos dice
a Efesios 4:11, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos hombres de Dios, con diferentes títulos, ejercieron un oficio profético, y voy a explicar un poquito más adelante a qué me refiero con profético. No necesariamente de vaticinar el futuro, como voy a explicar más adelante, pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el pueblo de Dios y los hombres hablando proféticamente de estos dos pueblos, el pueblo judío en el Antiguo Testamento, la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento, ellos son los que dieron la ratificación final. Ellos fueron los que le dieron el sello de autenticidad de libros inspirados a los libros respectivamente tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Muy bien, habiendo estableciendo esto, entonces vamos a ver qué es canonicidad. La palabra canon viene del griego canon, se escribe en letras castellanas de la misma manera, pero significa vara. Y la vara, como ustedes saben, se usaba para medir, de modo que el canon se llegó a significar como una medida, una vara de medir. Y el canon, ya aplicado a la selección de los libros que deberían de quedar dentro de la Biblia, se le llegó a llamar así a esa medida, a ese criterio que determinó, que fijó qué libros merecían y tenían las muestras de inspiración para quedar dentro de estos 66 libros que ahora llamamos Biblia. Ahora, aquí viene lo importante. ¿Cuáles son esos criterios de canonicidad? Y estos criterios se han aplicado tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, y aquí vamos a explicar a lo que nos referimos. Número 1. El primer criterio, y esto no está en un orden en particular, pero el primero que voy a mencionar es el que los libros deberían de tener señal de autoridad y de inspiración divina. Por ejemplo, en los libros del Antiguo Testamento, tanto en el Pentateuco o la Torá, la ley, los libros proféticos, en muchos de los salmos y aún en los libros históricos encontramos frases que daban como sello, que daban autenticidad de su origen al utilizar frases como así ha dicho Jehová. Cuando las escrituras eran introducidas de esa manera, el pueblo judío en el Antiguo Testamento sabían que no había manera de refutar las palabras dichas, y que más valía obedecer y atender, hacer caso a esas declaraciones divinas dichas a través de los profetas. Estos escritos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, y vemos en el Nuevo, cuando hablamos ya de la inspiración, ya vimos cómo el Señor Jesucristo garantiza la inspiración, los apóstoles garantizan la inspiración, reconocieron la inspiración dada a ellos por Dios. Los mismos escritores del Nuevo Testamento atestan de la inspiración de otros escritos del Nuevo Testamento. O sea que ya cubrimos esto, no tengo que repetirlo otra vez. Pero en el Nuevo Testamento se puede ver una fórmula similar a la del Antiguo Testamento. Así ha dicho Jehová, cuando las palabras venían con ese peso de su procedencia divina. Entonces, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento tenían que tener los libros esa señal de autoridad y de inspiración
divina. Y claro, este no es el único canon, el único criterio. Todos estos criterios en conjunto es lo que ayuda, porque como vamos a ver, algunos libros apócrifos cumplen algunos de estos requisitos, pero no todos en su conjunto. Otro criterio es que estos libros deberían de tener un carácter profético. Y ahora sí, aquí voy a explicar a lo que me refiero como profético. Aún en Efesios 4:11, cuando dice que Dios constituyó él mismo a unos apóstoles, a otros profetas, no está hablando de profetas en el sentido que nosotros entendemos de vaticinar el futuro, de decir lo que va a pasar en el futuro. Un profeta en la Biblia es básicamente alguien que habla a nombre de Dios, o sea, un vocero de Dios. Y en ese sentido, todos los cristianos hasta la fecha podemos ser profetas de Dios, o sea, que hablamos en nombre de Dios, con la autoridad de Dios, como por ejemplo al predicar el Evangelio, llevar el Evangelio a los perdidos. No tiene que ser un predicador desde el púlpito. Cualquier cristiano que comparte el Evangelio está siendo un profeta porque está hablando, está profiriendo una declaración que viene de Dios y que Él la da con la encomienda y con la autoridad que Dios le da de llevar ese mensaje. Entonces, los escritos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento deberían de tener ese carácter profético, o sea, que debían venir de alguien que había sido comisionado por Dios para entregar ese mensaje, y si no era alguien que recibió el mensaje directamente de Dios, por lo menos tenía que ser alguien muy cercano a ellos. Por ejemplo, Baruch en el Antiguo Testamento escribió lo que se le dictó. Él no era el profeta que recibió el mensaje de Dios, pero a él se le encargó escribir lo que se le reveló al profeta. En el Nuevo Testamento tenemos, por ejemplo, a Lucas. Lucas no era de los apóstoles, no podríamos decir que él perteneció al grupo selecto de los 12 apóstoles, pero él anduvo con ellos, caminó con ellos, él indagó diligentemente, como nos lo dice tanto en Lucas como en Hechos, para poner en orden las cosas que Jesús hizo y dijo, y para podérselas comentar a un destinatario llamado Teófilo, quienes algunos creen que es un nombre ficticio para todo aquel que ama las cosas de Dios. Teófilo, eso es lo que quiere decir amante de Dios, amante de las cosas de Dios. Pero en fin, ese es el carácter profético. Todos los escritos deberían de tener este carácter profético. Criterio número 3. Todos estos escritos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tenían que tener una aceptación universal. En el caso del Antiguo Testamento, esta aceptación universal era entre el pueblo de Dios, el pueblo judío. Y vemos desde que Moisés dio la ley, y ya vimos algunos versículos de esto en Deuteronomio la vez pasada, desde que dio la ley hasta mandó guardar esa ley en el arca del pacto, junto con la vara de Aarón, que reverdeció, y con eso está dando autenticidad y autoridad del origen de esta porción de la escritura, y lo mismo podemos decir de todos los demás escritos, de Esdras, Nehemías, los escritos de Josué, los profetas, los salmos, en fin, el resto del Antiguo Testamento fueron aceptados universalmente por el pueblo de Dios, el pueblo hebreo. Bueno, de la misma manera el Nuevo Testamento, aunque durante algunos siglos hubo debates sobre realmente qué libros deberían de quedar en el canon del Nuevo Testamento o no,
El último en ser aceptado fue Segunda de Pedro. Lutero, hasta el siglo XVI, él cuestionaba la autenticidad de Santiago, por ejemplo, porque le molestaba que Santiago hablaba de que la manera de mostrar la fe era por las obras. Eso le molestaba a Lutero. Pero independientemente de eso, a fin de cuentas, universalmente hubo un consenso universal del pueblo de Dios, la verdadera iglesia, los verdaderos creyentes, quienes dieron el sello de aprobación, y esto ocurrió muy temprano, como vamos a ver aquí, desde el siglo II, no hasta el concilio de Cartago, sino muy temprano se reconoció el canon del Nuevo Testamento. Y un cuarto criterio que se ha aplicado a la escritura tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento es que no debería contradecir parte de la otra escritura. Y eso significa que no debería traer enseñanzas contrarias, no debería traer herejía, no debería tener pues ningún conflicto con las otras verdades ya reveladas en la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo esto se aplica tanto a los libros reconocidos como inspirados, como aquellos libros apócrifos o deuterocanónicos que al fin no quedaron dentro de la Biblia que usamos los cristianos. Bien, vamos a hablar entonces ahora de la formación del canon. Primeramente, el Antiguo Testamento. Como dije, si nos esperamos a que un concilio dé su veredicto final de cuál es el canon, vamos a tener que analizar muchos elementos y muchos factores. Pero si vemos más bien la actitud, como ya dije, del pueblo de Dios, vamos a ver cómo desde el principio el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, recibió, conforme se iba dando la palabra de Dios, lo recibían como tal, como palabra de Dios. Por supuesto, el Antiguo Testamento no fue dado todo de un día para otro, pero conforme se iba dando cada parte del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios lo iba recibiendo. Pero antes de eso, necesito establecer este principio. El principio de no añadir ni quitar a la palabra de Dios. Este principio está en Deuteronomio 4:2. Allí dice la Biblia: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Este principio se encuentra también en Proverbios y luego también al final de la Biblia en Apocalipsis 22. Pero es importante establecer aquí este principio porque ningún judío, ningún hebreo que perteneciera al pueblo de Dios se iba a atrever a producir o a recibir nada que no fuera realmente dado por Dios. De modo que cuando vinieron los salmos y cuando vinieron los demás escritos y eran reconocidos y no eran cuestionados, es porque ellos estaban actuando en base a este principio. Si vemos que ellos no los cuestionaban, quiere decir entonces que ellos en su corazón sabían que estos hombres estaban actuando con la autoridad de Dios al darles nuevas escrituras, sean los salmos, sean los profetas, y los recibían como tales. Recuerden, este es un principio que traía una sentencia sobre su cabeza muy peligrosa.
ser cortado del pueblo, ser quitado del libro de la vida, porque ya Moisés hablaba del libro de la vida que había escrito Dios, y era trascendental, sumamente importante. Entonces, teniendo eso en mente, lo primero que encontramos que fue escrito incluso por el dedo mismo de Dios fueron los 10 mandamientos. Éxodo 31, 18. Ustedes saben muy bien. Y aún fue inspirado, podríamos decir, doblemente, porque después de que Moisés quebró las tablas de la ley, Dios volvió a escribir los 10 mandamientos. Y luego encontramos pues a Moisés dando estos escritos que él iba recibiendo de Dios. Y aquí hago referencia al pasaje que mencioné hace un rato, que tocamos también al estudiar la inspiración, Deuteronomio 31, 24 al 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Y estos libros pues quedaron incuestionablemente para la posteridad como libros inspirados de Dios. La palabra de Dios, la Torá, la ley, que hasta el mismo Señor Jesucristo citó como de autoridad, como fuente divina de autoridad. Luego todos los escritos posteriores, los de Samuel, lo vemos en 1 Samuel 10:25. Luego los siguientes escritos fueron del profeta Natán y del vidente Gad. Esto está en 1 de Crónicas 29:29-30. Luego Jehú escribió sobre los reyes de Israel. 2 de Crónicas 20:34. Y 1 de Reyes 16:7. Y luego todos los demás profetas, porque incluso Josué mismo, los escritos de Josué eran considerados como proféticos, algunos de los salmos, en fin, los judíos clasificaban las escrituras en forma diferente a como nosotros los tenemos. Pero en fin, todo eso fue paulatinamente escribiéndose, y conforme se les iba dando a los judíos las nuevas revelaciones dadas por Dios a través de sus siervos, ellos las iban recibiendo. Así que no podemos esperar, no podríamos cruzar los dedos y esperar a que algún concilio le diera el reconocimiento final al canon. No, el canon primero lo da Dios. Él le da el sello de autenticidad, de reconocimiento, y usa a sus profetas y a su pueblo para dar esa confirmación. En el caso del Antiguo Testamento, encontramos que el Antiguo Testamento es confirmado incluso por literatura externa. Voy a citar un par de casos. Primero de Macabeos 4, 45 al 46. Que fue escrito alrededor del año 100 a.C. Dice: así pues demolieron el altar y colocaron las piedras en la colina del templo, en lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que deberían de hacer con ellas. Aquí encontramos al pueblo. Habían encontrado cosas del templo. Entre ellas estaban los escritos, y ellos sabían que esto era algo importante, sagrado, y tenían que esperar a que viniera un profeta que les dijera cómo manejar esto. Ahora, no porque esté yo citando primero de Macabeos, no empiecen ustedes a tratar de hacer sus devocionales con primero de Macabeos, ¿ok? Más adelante vamos a ver por qué estos libros no son inspirados. Lo estoy citando solamente como una fuente literaria de corroboración. Otro escritor de respeto es Josefo Flavio. Josefo fue un historiador. Él nació alrededor del 37-38 después de Cristo.
Y él escribió algunos libros muy, muy importantes, históricos del pueblo judío. Josefo mismo era judío, pero Josefo es odiado por el pueblo judío. Es considerado un traidor y es aborrecido por eso. Pero, no obstante, independientemente de la gracia con que lo reciba su propio pueblo o no, fue un historiador fidedigno. Y entre las cosas que él escribió la guerra de los judíos, escribió contra Apio, y de este libro, contra Apio o Apión, escribe lo siguiente: desde Artajerjes hasta nuestros propios tiempos, se ha escrito una historia completa, pero no se la ha considerado digna de igual crédito como los registros anteriores, debido a la interrupción de la sucesión exacta de los profetas. O sea que para el tiempo de Josefo, que estamos hablando ya del primer siglo de la era cristiana, ya se había cerrado prácticamente el canon, ya se había dado como reconocidos qué libros realmente tenían el sello de inspiración y qué libros no. Y aquí Josefo habla de que había otros registros, otros escritos, pero no eran considerados como los anteriores. También en la literatura rabínica encontramos esto: después de que los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías murieron, el Espíritu Santo se separó de Israel, pero ellos todavía tenían a su disposición la Bat Kol. Esto está tomado del Talmud babilónico. Y esto es importante, ¿verdad? Porque hasta los mismos rabíes judíos reconocían que ya el Espíritu Santo ya había dejado de hablar como antes. Entonces esto es digno de considerar. Luego tenemos también la confirmación de Cristo. Cristo, por ejemplo, validó todo el Antiguo Testamento en sus referencias. Ya vimos algunas de ellas, pero quiero que veamos una otra vez. Lucas 24:44, camino a Emaús. El Señor reprende a los discípulos porque estaban ciegos y no reconocían lo que las escrituras habían dicho acerca de él. Y les dice, Lucas 24:44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, esa es la Torá, de Moisés, en los profetas, este es el Nabim, y en los salmos, y este es el Ketubim. Ahora, estoy usando aquí unas palabras con las que los hebreos mismos clasificaban sus escrituras. En el Nuevo Testamento encontramos que tanto los apóstoles como Cristo mismo se referían al Antiguo Testamento como la ley y los profetas, en dos clasificaciones, o en tres, como en este caso, la ley, los salmos y los profetas. Los salmos no se refieren necesariamente nada más al libro de los salmos, en realidad se refiere a un conjunto de libros que llamaban sagrados o la hagiógrafa. Nabim del hebreo quiere decir profetas, Nabim con la terminación plural, Ketubim son los escritos sagrados y la Torá pues es la designación para el Pentateuco, la ley de Moisés. Pero es importante notar aquí cómo el Señor Jesucristo citaba aquí las escrituras, y lo vemos en otros casos, como por ejemplo el rico que fue a dar al Hades y que mandó o quería que Abraham mandara a Lázaro para hablar a su familia. Dice, porque tengo 5 hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, haciendo una referencia a las escrituras judías, diciéndole, tienen la Biblia, por así decirlo, en forma más vernacular en nuestro tiempo, tienen la Biblia. Si ellos no leen la Biblia, si no quieren creer en la Biblia, si no quieren hacer caso a la Biblia, entonces ni levantándose a alguien
de entre los muertos, le van a creer. Y estas palabras se cumplieron porque el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos y aún así es fecha que muchos no le quieren creer. Pero, en fin, aquí encontramos esta clasificación. La Torá, el Nabim y el Ketubim. Y esta misma lista es confirmada otra vez por Josefo en su mismo libro contra Apión, Josefo Flavio. Dice así, compuso esta obra entre el año 97 y 98 después de Cristo, y escribe que los judíos no tenían millares de libros en desacuerdo y contradicción entre sí, como sucedía entre los griegos, sino solo 22. Ahora, aquí alguien inmediatamente podría decir, bueno, ¿que no son 39 los libros del Antiguo Testamento? Sí, pero hay que entender que los judíos englobaban los libros diferentes a nosotros. Por ejemplo, Esdras y Nehemías formaban parte de uno, Primero y Segundo de Samuel formaban parte de un libro, Primero y Segundo de Reyes formaban un solo libro también, y así se compilaban varios libros en uno, pero el conteo equivale exactamente a los 39 que nosotros tenemos. Y esto es importante porque más adelante vamos a ver por qué los cristianos ahora no aceptamos los libros apócrifos. Parte de eso es porque los judíos no los aceptaron, y aquí tenemos un testigo, Josefo Flavio, quien da testimonio de ello. Luego tenemos a los escritores del Nuevo Testamento. Por todos lados encontramos citas del Antiguo Testamento. Los que han estudiado este tema han encontrado que todos los libros, excepto 6 del Antiguo Testamento, son citados como genuinos y de autoridad, excepto 6 libros. En cambio, aunque sí se citan otros libros apócrifos, como por ejemplo Enoc en Judas 14, eso no significa que o demerite que los otros libros sí eran inspirados. Ni tampoco quiere decir que al citar estos libros apócrifos como Enoc, quiere decir que consideraban ese libro inspirado, de ninguna manera. El Antiguo Testamento también fue confirmado por la iglesia primitiva. ¿En qué sentido? ¿En qué forma? Bueno, en que encontramos entre los escritos de los primeros padres, llamados así padres de la iglesia, y recuerda que este es un título histórico, no tiene nada que ver con la iglesia católica, aunque es verdad que la iglesia católica los reclama como sus ancestros, como sus raíces. Pero al hablar de los padres de la iglesia, especialmente los primeros siglos, aunque algunos ya se inclinaban por las doctrinas desviadas de la iglesia católica, a muchos de ellos eran todavía muy ortodoxos, de modo que no necesariamente eran católicos. Pero no obstante se citan como autoridades literarias de esos tiempos. Los padres de la iglesia, en sus argumentos, en sus debates, para refutar la herejía, utilizaban las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento. Otro testigo para corroborar el Antiguo Testamento fue la Septuaginta. Es la famosa versión griega del Antiguo Testamento. Los judíos, se habían ido a Alejandría, norte de África, durante el reinado de Alejandro Magno. Las siguientes generaciones ya no hablaban hebreo, aprendieron griego, y por lo tanto, para que no perdieran su afinidad, su amor por la ley, las escrituras, se mandó traducir. Ptolomeo Filadelfio mandó traducir las escrituras hebreas al griego, y esta es la versión que se conoce como la Septuaginta, porque supuestamente fueron 70 sabios que tradujeron la Biblia al griego. Y aunque la Septuaginta tiene los libros apócrifos en ella, y este es un argumento que usan los que creen en los libros apócrifos para incluirlos, y estos son la Iglesia Católica, por supuesto,
nosotros no los aceptamos, pero el punto aquí es que la Septuaginta es un testigo de que libros sí estaban incluidos. Y digo esto que libros porque, por ejemplo, el libro de Eclesiastés, el libro de Cantares, por su carácter erótico, consideraban algunos como Lutero, que no eran inspirados, pero vemos que ya en la Septuaginta sí esos libros eran aceptados. Y luego lo encontramos también en el Talmud babilónico, y aquí he copiado esta cita. Dice, nuestros doctores nos transmitieron la enseñanza siguiente. El orden de los profetas es este: Josué, jueces, Samuel, reyes, Jeremías, Esdras, Ezequiel, Isaías y los 12 profetas menores. El orden de los hagiógrafos, o sea, el Ketubim, es el que sigue: Ruth, Salmos, Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones, Daniel. Fíjese usted, Daniel, bueno, considerado entre los profetas, entre los escritos profetas, él sí era profeta. Esther, Esdras y Crónicas. ¿Y quién fue el que los escribió? Moisés escribió su libro y la sección de Balaam, y Job. Josué escribió su libro y los 8 últimos versículos de la ley. Usted recuerda, al final de Deuteronomio se relata la muerte de Moisés. Obviamente Moisés no podía haber escrito eso, y son tradicionalmente atribuidos a Josué. Samuel escribió su libro, el de los jueces, y Ruth. David escribió su libro por medio de los 10 ancianos: Adán, Melquisedec, Abraham, Moisés, Emán, Jedutún, Asaf y los 3 hijos de Coré. Jeremías escribió su libro, el libro de los reyes y las lamentaciones. Ezequías y sus asociados escribieron los libros de Isaías, Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Los miembros de la gran sinagoga escribieron Ezequiel, los 12, o sea, se refiere a los profetas menores, Daniel y Esther. Esdras escribió su libro y las genealogías de las crónicas hasta su época, y Nehemías las compiló. Todo esto en el libro de Baba Batra, y ahí está la referencia para que la vean ahí. También la van a tener en su guía. Bien, eso es en cuanto al Antiguo Testamento. Entonces hay gran confirmación de qué libros realmente deberían de quedar en el canon del Antiguo Testamento. Acerca del Nuevo Testamento, los 27 libros ya habían sido aceptados para el siglo II. Esto nos lo dice Armstrong en su teología sistemática, y mencionamos un par de citas que lo corroboran. El padre de la iglesia, sabio, escritor, Orígenes, en sus obras, al escribir, se encuentran hasta 2/3 partes del Nuevo Testamento, y Orígenes es del año 186 después de Cristo. Tertuliano también avaló la autenticidad de los 4 evangelios: Hechos, 1 Pedro, 1 Juan, 3 epístolas de Pablo y el Apocalipsis, 21 libros en total. Y estamos hablando de Tertuliano, que vivió del año 160 al año 230 después de Cristo. En otras palabras, mucho antes del Concilio de Cartago del 397. O sea que no tenemos que esperar hasta esa fecha tardía, y mucho menos a la del Concilio de Trento de 1545, para que la Iglesia Católica nos diga qué libros van a quedar en la Biblia y cuáles no. Otro testigo es el canon muratorio en el occidente y la versión Peshito del oriente, que datan también del año 160 ambos, y en sus catálogos incluían todos los libros del Nuevo Testamento excepto Segunda de Pedro. Entonces estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo II. El canon de Marción. Ahora, aunque Marción era gnóstico, y aunque Marción no creía que el cristianismo era legítimo, y no aceptaba la religión judía, y rechazaba casi todas las epístolas excepto 10 de Pablo, no reconocía los evangelios excepto nada más Lucas, y era un hereje en pocas palabras. Pero no obstante, en su canon él muestra que los escritos apostólicos
eran la regla de doctrina. Hasta un hereje reconocía eso. Luego tenemos los padres apostólicos. Para la primera mitad del siglo II citaron estos padres apostólicos, y estos escritos son muy valiosos, como hemos mencionado antes, tanto para la crítica textual como para el reconocimiento del canon. Ellos citaron todos esos pasajes de cada libro del Nuevo Testamento con la autoridad y con el respeto y la reverencia con la que se citaba el Antiguo Testamento. Entonces, la teoría de que el canon del Nuevo Testamento se cerró hasta el concilio de Cartago del 397 es una teoría que le conviene a la Iglesia Católica, y los protestantes simplemente repiten esta historia, este cuento, porque solamente como herederos o descendientes de la Iglesia Católica les conviene citar esto. A los que desacreditan el canon del Nuevo Testamento les encanta citar esto, y en general a todos los enemigos de la Biblia que no reconocen su autoridad les encanta citar a elementos humanos como la Iglesia Católica Romana para decirnos que ellos fueron los que fijaron el canon del Nuevo Testamento. No se puede aceptar eso. Ahora llegamos al punto controversial: los libros apócrifos. Los libros apócrifos son considerados por la Iglesia Católica como canónicos. De hecho, ellos hasta utilizan un término diferente al de nosotros. Nosotros nos referimos a estos libros como apócrifos porque apócrifo quiere decir espurio, dudoso. Ellos prefieren la palabra deuterocanónico porque deutero quiere decir segundo. El libro Deuteronomio, por ejemplo, quiere decir la segunda ley. Deuteros nomos, la segunda ley. Porque allí en Deuteronomio se da por segunda vez la ley que se dio de los 10 mandamientos, el libro de Éxodo. Ellos le llaman a estos libros deuterocanónicos, o sea que los protocanónicos para ellos son los que nosotros aceptamos como canónicos, pero también hay unos deuterocanónicos que vienen siendo los que nosotros llamamos apócrifos. Y estos son sus argumentos, que los contenía la Septuaginta y por lo tanto deberían de ser aceptados. Ellos dicen que fueron citados en el Talmud y en la Mizrashim, que son unas de las tradiciones e interpretaciones de la ley de los judíos. Dicen ellos que fueron favorecidos estos escritos por los judíos alejandrinos. Ya hablamos de los judíos que emigraron al norte de África y que ellos en cierta manera quedaron distanciados de los judíos palestinos. Ellos dicen que los judíos palestinos los vieron con la misma reverencia. No es así, no es así. Los alejandrinos sí, y pues la evidencia está en que se incluyeron en la Septuaginta. Pero la verdad de las cosas es que estos libros no son inspirados. Y déjenme mostrarles algunas pruebas. Por ejemplo, en el libro de Eclesiástico, no confundir este con Eclesiastés, fue compuesto en hebreo alrededor del año 180 a.C. y su autor fue Jesús, hijo de Sirá. Eso está en el mismo libro. Y alrededor del año 130 a.C., su nieto tradujo el libro al griego. Y en el prólogo, el nieto dice esto, fíjese bien. Mi abuelo Jesús, después de haberse dado intensamente a la lectura de la ley, los profetas y otros libros de los antepasados, y haber adquirido un gran dominio de ellos, se propuso también él escribir algo en lo tocante a la instrucción y sabiduría, con ánimo de que los amigos del saber lo aceptaran y progresaran más todavía en la vida según la ley. Entonces aquí vimos, o estamos viendo, que este escrito es de iniciativa humana 100%, completamente. Aquí este hombre está
estableciendo que su abuelo se dio a la tarea de escribir un libro que esperaba fuera agradable y aceptado por la gente. Entonces no hay evidencia aquí de que haya sido inspirado. Otro ejemplo, en el epílogo al libro de Segundo de Macabeos, dice: yo también terminaré aquí mismo mi relato. Si ha quedado bello y logrado en su composición, eso es lo que yo pretendía. Si imperfecto y mediocre, he hecho cuanto me era posible. O sea que el mismo autor de este libro está reconociendo que hice lo posible. Si quedó bueno, qué bien. Y si no, pues ni modo, yo hice lo que pude. Es básicamente lo que está diciendo. No encontramos en ningún otro libro de la Biblia tales expresiones de los autores humanos de los libros que quedaron en la Biblia. 5. No fueron proféticos. Y una vez más recuerde en qué sentido hablamos de que son proféticos. Que hayan sido escritos a nombre de Dios por alguien enviado por Dios como vocero de Dios o alguien muy cercano a ellos. Por ejemplo, note esto también. Los libros fueron escritos después, estos libros proféticos fueron escritos después de la época entre Esdras y Malaquías. Ya dijimos cómo se fueron dando todos los libros. El último fue Malaquías. Y después de este ya no hay libros inspirados. Ya después del 200 antes de Cristo hasta el año 30 antes de Cristo no hubo libros ya inspirados. Los que favorecen los libros apócrifos citan al Talmud babilónico, pero miren lo que dice también el Talmud babilónico. En su sección sobre el Sanedrín enseña que después de los profetas posteriores, Ageo, Zacarías y Malaquías, el Espíritu Santo se apartó de Israel. Ya habíamos citado esto de los escritores rabínicos. Y ellos ya reconocían que prácticamente el canon estaba cerrado. Número 6. No fueron aceptados por los judíos y los primeros cristianos. Fueron declarados canónicos bajo la pena de anatema por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento de 1545, como ya cité. Pero quiero que consideren conmigo este versículo, por favor, es de suma importancia. En Romanos 3:2 leemos, y el 1 no lo cité, pero dice que aprovecha de ser judío. El versículo 2 contesta, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y hermanos, este es un elemento digno de considerar hasta el día de hoy. La preservación de la palabra de Dios ha sido conferida incluso a los judíos. Los judíos han tenido mucho que ver con la preservación aún de las escrituras del Nuevo Testamento. Entonces, si estamos viendo que a los judíos se les encomienda el cuidado de la palabra de Dios, ¿cómo es posible que una iglesia gentil se dé a sí misma la autoridad, el sello de autenticidad de reconocer qué libros van a quedar en la Biblia y qué no? La Iglesia Católica no es judía. La palabra de Dios se le dio a los judíos. Entonces este es un elemento muy digno de considerar. Ahora, aún los mismos teólogos católicos como Agustín de Hipona, que ya en el cuarto, quinto siglo, después de que ya paró la controversia, los debates de qué libros deberían de quedar en el Nuevo Testamento, en el canon, miren lo que él escribe en su libro La Ciudad de Dios. Dice, no se encuentran en el canon de los libros recibidos por el pueblo de Dios, o sea, los judíos, porque una cosa es poder escribir como hombres con la diligencia de historiadores y muy otra escribir como profetas bajo inspiración divina. Lo primero tiene que ver con el incremento de conocimiento, lo último con la autoridad en la religión en la cual se mantiene el canon.
Entonces, Agustín reconoce la utilidad histórica de estos libros, pero no que pertenecieran al canon. Otro criterio de por qué no aceptamos los libros apócrifos, porque no son inerrantes, contienen en unos casos herejía o en otros casos contradicciones de enseñanzas que hay en otras partes de la Biblia. Y esto lo tomé de un artículo que se llama ¿Por qué no aceptamos los libros apócrifos? De Roberto Lloyd, y en su guía está el enlace de la dirección en la web donde ustedes pueden encontrar este escrito, pero aquí lo tengo clasificado. En el libro de Tobías 5:6 dice: hay 2 jornadas de camino entre Ecbatana y Ragués, pues Ragués está en la montaña y Ecbatana en el llano. La introducción general del libro dice: en realidad Ecbatana se halla mucho más alta que Ragués, a 2000 metros de altura, y los kilómetros que separan a ambas ciudades eran 300, de acuerdo a la Biblia de Jerusalén. Entonces hay una evidente un error aquí muy obvio, pero hay otros más graves. En Tobías 6, 5 al 9 y 17, allí el ángel recomienda el uso de métodos paganos de adivinación. En Tobías 12:9 enseña salvación por obras a través de las limosnas. En Judith 1:1, 7:11 y en el 2 del 1 al 4 aseveran que Nabucodonosor era rey de Siria. Sabemos que era el rey de Babilonia. En Judith 9:13 y 10 pide que Dios le asista en formular una buena mentira para engañar al enemigo. En Sabiduría 10 del 1 al 4 asegura que el diluvio divino vino por culpa de Caín. En el mismo libro Sabiduría 11:17 enseña que la creación fue realizada por Dios usando la materia ya existente en vez de ser formada de la nada. En Eclesiástico 12:6 y 7 y 25:26 prohíben la caridad a los malos. En Baruch 1:1 asevera que el autor secretario, y no confundir este Baruch con el Baruch que escribió en Jeremías, asevera que el autor secretario de Jeremías escribió su libro de Babilonia cuando en realidad se encontraba en Egipto. Segundo de Macabeos 2:41 al 46 aprueba la oración y sacrificios expiatorios por los muertos. Segundo de Macabeos 14:37 al 46 alaba el suicidio. En el 15 del 12 al 16, ahí en Segundo de Macabeos, da su aprobación a la intercesión de los santos muertos a favor de los vivos. Y las adiciones al libro de Daniel, el 3:38, afirma que ya no hay en esta hora príncipe y profeta ni caudillo. En realidad vivían y ejercían su ministerio todavía Daniel, Jeremías y Ezequiel. Y no son citados. El último criterio, ¿por qué no aceptamos los apócrifos? Porque no fueron citados, como los otros libros del Antiguo Testamento, por los escritores del Nuevo Testamento. No fueron reconocidos como escritura. Pues bien, hermanos, llegamos al final de nuestro módulo, pero también al final del semestre. Dios les bendiga.